El único día que estuve sin estar esposada y amarrada fue el día que pude pedir auxilio, y ello porque estaba allí desvalida y el agresor hizo una llamada a su padre y le dijo que iría a buscar unas bolsas negras para sacar a Linda porque ya no le servía a ella para lo que él la necesitaba. El 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza López fue secuestrada. Durante 4 meses fue golpeada, violada y torturada sistemáticamente por un criminal emparentado con 2 académicos influyentes. Las secuelas de la violencia sexual que sufrió la obligaron a permanecer 1 año hospitalizada y a someterse a 15 cirugías, incluyendo una reconstrucción de los labios, nariz, pabellón auricular y vaginal. Luego de escapar de su secuestro, el sufrimiento se prolongó por los maltratos y la revictimización que vivió por parte del sistema de justicia venezolano. Esto hizo que Linda Loaiza López demandara al Estado venezolano por violencia de género ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló a su favor en 2018. Fue la primera vez que Venezuela era sancionada por un caso de violencia de género y la primera vez que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sancionara a un Estado por un delito de tortura y esclavitud sexual cometido por un particular. El tribunal ordenó que como medida de reparación se investigue y sancione a los responsables por los delitos de tortura y violación, determinar responsabilidades de funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a López y que se le conceda una beca de estudios para que pueda concluir con su formación profesional. Pero nada de esto ha ocurrido. Hoy conversamos sobre su caso con ella, Linda Loaiza López, y con Luisa Kieslinger, autoras del libro Doble Crimen, aquí en Contra el Olvido. Bienvenidos a Contra el Olvido Podcast, un podcast de Editorial Dávar. Hoy estamos con Linda Loaiza López y Luisa Kieslinger, ambas coautoras de Doble Crimen. Un libro impresionante. Bienvenidas las dos, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué tal, Luisa? Gracias. Bueno, primero quiero preguntarles cómo fue el proceso de escribir este libro. ¿Cómo me pueden contar cómo fue? Sé que son más de 100 horas de entrevista, pero ¿cómo fue ese proceso de conversar, de escribir ese libro? Bueno, no sé, Linda, si quieres empezar tú, pero... Prefiero que lo digas tú. Bueno, la verdad es que fue un proceso que tomó mucho tiempo por varias razones, pero digamos que la idea original, tuvimos la coincidencia, Linda y yo, de conocernos, y antes de eso, en el momento en que conocí a Linda, yo conocía el caso, pero no lo conocía o no lo viví, vamos a decirlo así, no lo viví en primera persona, no estuve allí, no sentí lo que sintió la opinión pública con respecto al caso, porque yo no vivía en Venezuela en ese momento. Pero luego, años después, volví a Venezuela y yo estaba haciendo mi tesis, una maestría en comunicación social en la Universidad Central, y revisando materiales, mi tesis es sobre violencia mediática y violencia simbólica contra las mujeres y la relación entre género, violencia y medios de comunicación. Y me topé con el caso de Linda. Yo lo conocía, pero claro, ahí empecé a entrar un poco más y me llamó mucho la atención el tema de cómo los medios de comunicación manejaron el caso. Cómo hubo un grupo de medios de comunicación que fueron solidarios, que fueron empáticos, que le dieron el espacio a Linda, pero hubo otros medios de comunicación que se dedicaron a repetir, pues, a abordar el tema desde el amarillismo, desde el sensacionalismo y además a repetir todos estos patrones de discriminación en contra de Linda y de su familia, ¿no? Y bueno, y me quedé como un poco allí hasta que llegó el momento en el que conocí a Linda y, bueno, hablamos y le propuse, bueno, ¿por qué? Creo que me llamaba mucho la atención el por qué ella no había escrito sobre su historia, ¿no? Y bueno, de ahí le propuse como que lo exploráramos y, bueno, felizmente ella decidió que sí y, bueno, y aquí estamos.
Y luego fueron 5 años de mucho trabajo. Creo que a mi proceso de escribir me ayudó en gran medida que Linda tiene sistematizado de una manera muy minuciosa toda la información relacionada con el caso. No solamente los documentos legales, que bueno, que es una parte importante que utilizamos para sustentar muchos aspectos del libro, pero también todo lo que tiene que ver con artículos de prensa, con escritos, cartas, intercambios, bueno, y la memoria de Linda, que por supuesto también fue una parte muy importante de esto, porque es la historia contada desde la perspectiva de Linda, es su historia y es su perspectiva, y por eso las 100 horas, que no fueron 100, yo creo que fueron muchas más, esas fueron las que grabamos, pero hubo mucho más de 100 horas de trabajo, de sentarnos a hablar, de revisar, de conversar, o sea que fue un trabajo muy intenso, pero fue, sí, tuvimos que tomar en cuenta muchos detalles e hilvanar y utilizar toda la historia, o sea, utilizar distintas fuentes, aparte, por supuesto, como ya dije, de la memoria de Linda, o sea, que fue muy intenso, pero fue muy interesante, muy interesante. Me llama la atención lo que comentaste, Luisa, de que a ti te había parecido extraño que Linda no haya escrito sobre su historia. A mí también. ¿Por qué no habías escrito, digamos, un libro o algo, digamos, hasta hace un año, ¿no? Que salió el libro, 20 años después? Bueno, siempre estuve la intención y siempre supe que lo iba a hacer, solo que no había llegado el momento, algunas esperé como que él avanzara, y creo que Luisa y yo, creo que el destino, la vida nos juntó justo en el momento como adecuado. Y bueno, pasaron 5 años trabajando. Claro, hace un año se publicó el libro, pero fueron 5 años trabajando y, como bien dice Luisa, hilvanando cada detalle. También Claro. fue interesante porque en ese transcurso en que estuvimos trabajando esos 5 años, se dio la audiencia en la Comisión Interamericana, se dio la audiencia en la Corte, hubo una sentencia condenatoria contra el Estado venezolano. Entonces fue parte de lo que se fue agregando al libro, aparte de la historia. Entonces creo que fue en el momento ideal. Es una parte importante de la historia porque no solamente cuenta pues lo que pasó en esos 4 meses de secuestro, sino todo lo que ocurrió después, todo el trajín con la justicia, que no fue justo porque al final no sancionó, digamos, justamente. ¿Tú crees que ha habido, no crees que haya habido justicia? ¿No? Eso lo No, comentas en en el libro. absoluto. De hecho, el mismo hecho de no haber justicia nacionalmente es que me impulsa, y con todas las herramientas, con todo lo que tenía debidamente documentado, es que acudo a las instancias internacionales. Y en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a tu favor en el 2018. Correcto, sí. Pero el Estado venezolano todavía no ha aplicado. No, realmente el Estado venezolano ha hecho caso omiso a esta sentencia de la Corte Interamericana, a pesar de que fue sentenciado en el año 2018. Luisa, en este caso, digamos, que es el primer caso condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela en cuanto a violencia de género, que ese es el tema que tú estabas investigando. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un triunfo de la causa, del activismo por los derechos de la mujer? ¿Y qué piensas de que todavía el Estado no cumpla con esta sentencia? O sea, ¿cómo son estos mecanismos que todavía no logran que de verdad se haga justicia? Bueno, sí, la verdad es que la sentencia, como decía Linda, y si me permites un poco agregar que ese fue también un aspecto interesante, porque cuando nosotras empezamos a trabajar en el libro, y de hecho el primer capítulo del libro originalmente era 10 minutos. O sea, el libro empezaba con el capítulo que se llama 10 minutos, que relata cuando Linda finalmente se le da la oportunidad de ir a Washington a la audiencia que hizo la Comisión Interamericana para escuchar su caso,
para determinar si tenía méritos para pasar a la Corte Interamericana. Entonces, originalmente por ahí era que ahí estábamos nosotras cuando empezamos a trabajar en el libro. Por supuesto, en medio de ya, bueno, trabajando a fondo en los distintos capítulos, pues llegó la sentencia, ¿no? Que fue, a ver, yo creo que yo personalmente, y no sé, Linda, cómo, creo que no hemos hablado de esto, pero yo no tenía dudas de que la Corte iba a fallar a favor de Linda y de su familia. Es un caso emblemático en Venezuela, pero además es un caso emblemático, hoy en día se ha convertido en un estándar en derechos humanos internacionalmente, regional e internacionalmente, porque es una sentencia que contribuye al reconocimiento no solamente de la violencia de género y de la violencia sexual como un tema de derechos humanos, sino que habla de la violencia sexual como un tipo de tortura, que hasta ese momento no se había hablado, había habido algunos intentos, pero digamos que ningún organismo internacional, o por lo menos regional, no lo había reconocido de esa manera. Entonces la Corte lo establece y ahora el caso de Linda se ha convertido en un referente a nivel regional para otros casos. Entonces eso no solamente habla de la importancia, digamos, de la sentencia, sino de la importancia de la lucha y del trabajo que hizo Linda, porque hay que decirlo, Linda emprendió este camino que es muy duro, el camino de ir al sistema interamericano, de denunciar al Estado venezolano ante instancias regionales y eventualmente llegar a la Corte. Ese camino lo inició ella sola con su abogado, que es una cosa muy rara. Generalmente hay un montón de organizaciones que apoyan a las víctimas y tal. Linda tuvo la valentía y además la determinación de hacerlo y de llegar ahí. Entonces también es un mensaje para otras víctimas. No es un camino fácil y Linda puede hablar, por supuesto, de eso, pero es digno de admiración ese trabajo de llegar a esas instancias internacionales y de la persistencia con la que hizo ese trabajo, ¿no? Que el Estado venezolano no haya respondido al día de hoy, pues es totalmente deplorable y habla simplemente del doble estándar y del discurso vacío que tiene el gobierno con respecto al tema de la violencia basada en género, que, bueno, habla mucho, dice muchas cosas y dice que es una prioridad, pero cuando se trata de temas como este, donde hay toda una serie de demandas que la Corte le hace al Estado venezolano y que no ha cumplido ninguna. Ahí es donde tú verdaderamente ves dónde está el nivel de compromiso del Estado venezolano con la temática. Linda, ¿a ti se te han acercado otras víctimas de violencia sexual o de violencia de género porque quieren que tú cuentes su historia? ¿Cómo te hace sentir eso? Sí, hay muchas personas que se acercan a mí y sobre todo me contactan por las redes sociales porque quieren contar sus historias y creo que el mismo hecho de que mi historia esté plasmada en el libro Doble Crimen pues les hace motivar o sienten confianza. No es igual que puedes escuchar tu historia de otra persona, que se la cuentes a una víctima con una experiencia y ya con un libro plasmado. Pero sí, he tenido he recibido mucha información relacionada con personas, víctimas o sobrevivientes interesadas en contar sus historias de violencia de género o de otro tipo de delitos. Una de las cosas que a mí me parece muy impresionante de esta historia es que tú decidiste convertirte pues, en una protagonista, ¿no? Te convertiste en abogado, o sea, fuiste y llevaste con tu abogado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, me parece que fue de un temple increíble, es de una fuerza, de una fortaleza que es impresionante, porque no solamente lo que te comentaba antes de comenzar, que una de las cosas que me pareció más insólita fue cómo la justicia fue tan injusta contigo. Fue los fiscales cómo se comportaron, las juezas que dictaron a favor del criminal. ¿Cómo todavía sientes que
puede haber justicia y eso siempre te ha motivado hacia adelante. O sea, contra esta historia tan violenta, no solamente del agresor, sino también del Estado, tú siempre has querido justicia, ¿no? Eso a mí me parece muy impresionante. Y Luisa, yo te quería preguntar, ¿cómo sientes que el Estado puede hacer algo eventualmente? ¿Crees que algo puede cambiar? El Estado puede hacer algo, por supuesto que sí. Para eso, por eso siempre hablamos, las que trabajamos en este negocio de la incidencia y del activismo, la voluntad política por eso existe, ¿no? Y hablamos de voluntad política. Es una decisión. Que el Estado no haya contactado a Linda es una decisión. Que el Estado no aplique la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una decisión. O sea, hay prioridades en la gestión de gobierno, en la gestión del Estado, y simplemente pues esto no es una prioridad. Porque, bueno, en Venezuela no hay refugios para las mujeres víctimas de violencia, no hay políticas, no hay campañas, o sea, es simple y llanamente una decisión, y al final entonces creo que esa es otra cosa que refleja el caso de Linda, casi que queda a título personal. Que cada quien mire por sí misma a ver cómo Carrizo hace para procurarse lo que necesite para enfrentar su propia realidad. En el caso de Linda, bueno, Linda es excepcional en ese caso, en ese sentido, porque ella decidió ser, como bien tú dices, protagonista de su historia. Ella tomó el control de todo. O sea, desde de su caso, de lo que pasaba, de hacerle seguimiento a los papeles dentro de los tribunales, hasta la sentencia. Y posteriormente también. O sea, un poco exigiéndole al Estado venezolano que cumpla. O sea, que es una decisión. Que el Estado venezolano no le responda a Linda Loaiza y a todas las otras víctimas de violencia basada en género es una decisión política. Simplemente no lo hacen porque no lo quieren hacer, porque no es una prioridad. En este caso ha habido, de alguna manera, impunidad cuando se se sentenció que saliera en libertad, que se absolvieran los cargos, no solo al agresor, sino a los cómplices de que se escaparan un principio de su arresto domiciliario. Le llegaron incluso a perdonar, le creían más al agresor que a la víctima. ¿Eso suele ser así en Venezuela? ¿Crees que el Estado o la justicia no le cree más al agresor que a la víctima? O sea, me pareció tan insólito, porque digamos, yo soy de esta generación, yo tengo 30 años, parezco un poco mayor, lo sé, pero el año pasado ocurrió todo este movimiento en redes sociales y yo te creo. Entonces yo, en mi generación, yo te creo es con la víctima, yo le creo a la víctima, ¿no? Pero me parece que cuando ocurría todo esto, hace 15 años, en el 2005, 2006, que transcurrió todo el juicio, no le creían a la víctima. ¿Tú te sentías que no te creían? En realidad, creo que nunca me creyeron durante ese proceso. Y yo estaba ahí como segura de mi historia, de lo que era, de lo que estaba, y en eso se afianzó, y es allí donde se afianza mi lucha. Era como defenderte. Entonces te defendías de la sociedad, te defendías de un proceso judicial, te defendías del sistema, te defendías de los medios. O sea, eran como varias aristas que habían al mismo tiempo. Sí, es muy difícil y eso no ha cambiado. Quizás el yo te creo está allí, la etiqueta buenísima, chévere, la apoyamos todos los días, pero cuando vas en la realidad y enfrentas un proceso judicial con este tema relacionado con los derechos de las mujeres, te sigues encontrando con esta incapacidad, esta falta de respuestas por parte de las instituciones a las mujeres que acuden a hacer uso de este sistema, que no es
que no fue porque ellas lo desean acudir a este sistema, reclamar justicia, exigir sus derechos. No, es simplemente que han sido víctimas de delitos y bueno, exigen sus derechos tal como cual nos los garantiza la norma. ¿Cómo crees que puede cambiar eso? Que la gente, que el Estado le empiece a creer más a las víctimas. El tema debería, en principio, debería ser inmediata las respuestas a las mujeres que acuden a este sistema. Te encuentras la primera alcabala, por decir algo, que te encuentras es el vigilante de una institución, que no puedes pasar, que no sé, entonces él parece que define para dónde accedes, a qué lugar, cómo lo haces, quién te va a recibir. Todo. Entonces, allí ya consigues una traba. Para una mujer víctima de cualquier delito de violencia bien sea psicológica, física, cualquier tipo de delito, le es difícil cruzar la puerta y acudir e informar, buscar ayuda. Imagínense si la primera vez que lo hace te encuentras con un tropiezo de una institución fría, totalmente negada a atender, a escucharla. Ya eso le crea un sinsabor a la víctima. Es allí donde yo fui bastante perseverante, resistente, pero sí, las instituciones en principio, la respuesta debe ser inmediata, porque atender a una víctima que va en busca de auxilio, quizás que sea su último día de sobrevivencia y no recibir una respuesta adecuada de parte del sistema, ya genera, y podemos conocer de la alta cifra de femicidios que tenemos actualmente. Entonces, no es que la violencia es porque la ven en menor grado, no va a estallar, sí. Por supuesto que aumenta y lo vemos en el aumento de las cifras de femicidio actualmente, que tampoco vemos respuesta. No sabemos cuántos femicidas están realmente sentenciados. O sea, eso no lo saben porque el Estado, una de las fallas que tiene, de las grandes fallas que tiene, es que no hay estadísticas con respecto al tema de violencia contra la mujer o sí, los femicidios. Realmente no hay estadísticas para que creen unas políticas públicas verdaderamente eficientes a fin de minorar este problema. Luisa, ¿quisieras agregar algo al tema que debería cambiar? Sí, yo quisiera decir que ahí lo que hace falta es un cambio cultural. Tú lo acabas de decir, claro, tú eres de una generación distinta a la generación que tuvo que enfrentar Linda en los tribunales. Pero ojo que también dentro de generaciones más jóvenes, estos patrones de discriminación y estos estereotipos de género también están allí. O sea, esto tiene que ver con, bueno, el consabido, algo habrás hecho para merecértelo, ¿verdad? Sí, claro. O entonces le echamos la culpa a la víctima, es que ella tenía la falda corta, es que ella iba sola, es que ella se lo buscó, es que ella lo provocó. O sea, culturalmente tenemos que ubicarnos en, bueno, cómo es que socialmente, cuál es el lugar social que tenemos las mujeres. Y históricamente, las mujeres hemos tenido una posición de menor valía, las mujeres y lo femenino. Y por eso es que socialmente, dentro de las parejas, pero también fuera de las parejas, en la sociedad, los hombres sienten que pueden ejercer su poder por encima de las mujeres. Y cuando las mujeres no nos dejamos dominar o nos atrevemos a desafiar ese ejercicio de poder, ahí entra la violencia, porque la violencia es el mecanismo con el cual se encausa a la mujer, a la que se atreve a retar esa realidad, ese status quo. Ese es el origen de la violencia basada en género, de la violencia contra la mujer. Entonces tenemos que empezar a procurar un cambio cultural que tiene que ver, va a afectar, va a influir en el tema de la violencia, pero en general. O sea, está invisibilizado, está allí, pero siempre de alguna manera, mentalmente, internamente pensamos que las mujeres son menos que. O sea, no en vano el chistecito de, bueno, mujer tenías que ser.
era una mujer la que estaba manejando, por eso es que maneja así, no saben manejar. Las mujeres son irascibles, las mujeres son histéricas, las mujeres son esto, las mujeres son otro. O sea, socialmente esos son estereotipos de género que están allí y que al final hacen que se vivan dentro de las relaciones, en sociedad, y también los vemos que se reproducen en los juicios, porque en el caso de Linda, y eso lo ponemos en el libro, fueron juicios plagados de estereotipos de género. Las preguntas que le hicieron a Linda no se las hicieron al agresor. O sea, cosas que tienen que ver con el número de parejas sexuales, por ejemplo. O sea, si tú eres víctima de violencia sexual, ¿cómo en el caso de una mujer es relevante el número de las parejas sexuales y en el caso del hombre no? O sea, ese es un dato, porque eso tiene que ser relevante. Entonces, ahí tenemos que ver cómo el tema cultural del lugar social que tienen las mujeres afecta la manera en la que las mujeres son tratadas en general, pero particularmente en el momento en el que se trata de un caso de violencia basada en género. Siempre se le cree al agresor y la víctima seguramente por algo fue objeto de esa agresión. Eso es lo que socialmente está instaurado y que tenemos que desinstalar de nuestra conciencia y de nuestra, bueno, socialmente, de nuestra conciencia colectiva. Y otra de las cosas que está en el libro, que es el argumento que usó la defensa del criminal, era denigrar a Linda, que pertenecía a una red de prostitución donde incluso metían a la familia allí. Y eso de alguna manera justificaba que le hayan hecho toda esta clase de torturas y de vejaciones. Y de alguna manera los medios también, digamos, escucharon esa versión y la tomaron como cierta al comienzo. Y esa fue otra de las formas de discriminación, ¿no? ¿Dirías tú? Claro, es una forma de discriminación, pero además era una argucia legal, porque por ahí también, y ahí es donde es tan pernicioso esto, porque en ese momento lo que había legalmente, si la agresión es cometida contra una mujer que practica el trabajo sexual, la pena es menor. Esto no tiene nada que ver con Linda, esto tiene que ver con el sistema en el que estamos, y por eso en el libro hacemos un gran énfasis en ver cómo hay sistemas que se sostienen. O sea, el sexismo, la misoginia, pero el sexismo además y la discriminación contra las mujeres que permea las leyes, que permea el sistema legal, que permea a los jueces, que permea a los abogados. O sea, está allí, como hay un tratamiento discriminatorio de las mujeres en general, incluyendo a quienes ejerzan la prostitución, porque el ejercer la prostitución no es una excusa, o sea, no le quita la dignidad humana a las personas, a las mujeres. O sea, las mujeres merecen seguir viviendo, merecen seguir siendo respetadas. O sea, nada justifica la agresión contra las mujeres, ni en el caso de Linda, ni en ningún caso. Entonces, creo que es muy importante no perder de vista cómo, o sea, en el caso de Linda todo eso está conjugado, se conjugan distintos sistemas, el sexismo, el clasismo, una sociedad cómplice, o sea, todo eso está allí, digamos, concentrado. Sí, de hecho, cuando a ti te preguntaron eso en los medios, tú dijiste sin titubear, esto aquí lo tengo justamente señalado, yo no soy prostituta y si lo hubiera sido tampoco tenía que hacerme esto. Eso me parece lapidario, en el sentido de que esto no tiene que ver con a qué me dedico, yo tiene que ver con mi dignidad como persona. Y a pesar de que yo no soy prostituta, si lo hubiera sido, eso no tiene que hacérsele a nadie, a ningún ser humano. ¿Cómo enfrentaste tú a los medios? Que ¿Tú sentías que te ayudaban, que los medios eran una ventana, o sentías que eran más bien un arma de doble filo que incluso se te podía poner en contra? Bueno, habían como, todo fue muy rápido y habían como momentos muy duros, primero por mi salud. Yo estaba ahí como sobreviviendo cada día una operación, me recuperaba de una cosa, estaba en otra, al mismo tiempo el atropello que vivía mi familia y yo por parte del sistema de justicia.
Y encima estaba los medios, que era como otra brecha que estaba allí pendiente, pero fue necesario en el desarrollo del proceso y bueno, sí, me costó, fue muy duro enfrentar y tener que todas las mañanas leer una versión diferente, una noticia diferente, que mi nombre apareciera o imágenes en primera plana. Fue muy duro, pero creo que eso fue parte de la fortaleza que me ayudó a impulsar, como que ya va, vamos a ver qué está pasando, qué me pasó, yo estoy aquí y bueno, esta soy yo, esta es mi dignidad y yo voy para adelante a recuperarla. Y bueno, cosas así como que te hacen dar fuerza y avanzar en la lucha. Y bueno, en todo este tiempo, pues eso es lo que he hecho, pues luchar por mi dignidad, sí, por la justicia. No tengo intenciones de venganza, y creo que durante toda esta trayectoria lo he demostrado. Mi intención es que haya justicia. Lo que comentaba Luis hace rato del machismo cultural, el sexismo, la misoginia, del algo habrá hecho, que lo dijeron bastante. Sí. ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a las personas que piensan así todavía hoy? Que cuando cometen un crimen contra una mujer dicen, bueno, se lo habrá buscado, ¿no? Algo habrá hecho. Bueno, es una cultura que tenemos que desconstruir y que, bueno, partir de la educación. Sí, me encuentro a diario con casos y comúnmente tienes que hablar en favor de otras, defender. Y bueno, allí te vuelves un poco duro, pero sabes que hay personas que, por eso te comentaba anteriormente que mi caso es un reflejo, no es que ya no ocurre ni porque tengamos una etiqueta de yo sí te creo, ni que porque sí te apoyo en redes, no, cuando vas a la realidad te encuentras con ese mismo sistema viciado, corrupto, amañado, que no favorece o que no aplica la ley conforme a los derechos de las víctimas. Entonces, eso sigue estando allí, pero eso es lo que hay que desconstruir y actuar favorablemente hacia las mujeres y por supuesto a las víctimas. Finalmente, pues los periodistas para mí, pues yo creo que han sido una, si se quiere decir, pues se han convertido pues en mi familia durante todo este año. Yo agradezco pues la parte en que ellos han estado, independientemente de lo que en su momento hayan publicado o no. Yo agradezco porque ha mantenido como vivo el caso. Creo que en momentos lo impulsaron. Yo recuerdo que ellos vivieron conmigo como todo este proceso. Yo tengo como muy grabado, por ejemplo, cuando ocurrió en el año 2004 la sentencia absolutoria, que una juez dicta la sentencia a las 3:30 de la mañana, y wow, cuando yo salgo los veo a ellos todos como sentados allí en las orillas de los pasillos esperando pues el resultado. Entonces como que fue, y así muchas veces cuando estuve en lugares públicos, en la huelga de hambre, también estuvieron allí como presentes. Sí, son muy importantes en estas luchas que se dan, y por lo menos para mí han sido muy importantes, he sido muy, muy respetuosa, pero bueno, también he ido marcando mi historia. Yo misma he creado mis propias huellas favorablemente, positivamente, y por supuesto en recuperar mi dignidad y la de mi familia, que fue muy duro en ese momento y que lo sigue siendo. Tu caso pasó por casi 100 jueces, ¿no? 98 o 90... Uh-huh. ¿Sí? Eso es común en algún caso, que pase por tantos jueces, que un juicio dure tanto tiempo. ¿Por qué crees que pasó eso? Los dos. No debería ser común en un sistema de justicia donde se garanticen los derechos o el acceso a la justicia. Pero en mi caso ocurrió y es muy deplorable. Pero, bueno, fueron como los argumentos que se usaron para llegar al sistema de justicia interamericano, y es allí por eso no solo ese detalle de que fueron tantos jueces, no, sino la cantidad de jueces revela es la cantidad o la magnitud de la complicidad, claro, que hay en la sociedad. Realmente eso es lo que indica la cantidad de jueces que se suma al todo lo que es el retardo procesal y las faltas de garantías judiciales. Pero bueno, fueron argumentos
que el sistema de justicia interamericano consideró en su oportunidad para evaluar y condenar al Estado venezolano como responsable de las violaciones de derechos cometidos en mi contra y por supuesto en contra de mi familia. Cuando ocurre algo así, Luisa, cuando condenan al Estado, ¿a quién condenan? O sea, ¿condenan al todo, a un sistema o a personas? O sea, ¿condenan a los jueces que no quisieron, a los fiscales? ¿Cómo funciona desde el punto de vista legal? O sea, ¿cómo se logra justicia para que todos los que cometieron las injusticias paguen por ellas, ¿no? Bueno, cuando condenan al Estado, a ver, el Estado es una figura abstracta. Sí, una entelequia. Bueno. Abstracta, sí, una figura abstracta. Exacto, el Estado es una figura. Uh-huh. Quien quiera que la ocupe, no importa quién, pero es Venezuela. O sea, es Venezuela que en el caso de Linda Loaiza, sin entrar a personalizar quién estaba allí en ese momento, digamos que el Estado venezolano, que es la figura que son las instituciones en conjunto, tiene esa impronta. O sea, ha quedado marcada porque no respondió a un caso gravísimo de violencia basada en género. No hizo nada para proteger a la víctima y a sus familiares. Eso va a quedar allí. Ahora, lo interesante de esto es que la Corte, en su sentencia, sí solicita que se investiguen a los y las funcionarias que estuvieron involucradas en el caso. O sea, la Corte no solamente dice, bueno, el Estado es culpable, sino que va un poquito más allá. Dice, investiguen a esas personas que estuvieron, a esos funcionarios del Estado que estuvieron involucrados, pero hasta ahora no se ha abierto ninguna averiguación. Eso no se ha hecho. Entonces, el Estado tiene que responder. Mira, pongámonos en un caso absolutamente hipotético que mañana cambiara el gobierno. El Estado venezolano sigue teniendo la responsabilidad de responderle a Linda Loaiza y a sus familiares y de cumplir con la sentencia, porque además de investigar, ahí hay otra serie de cosas que el Estado tiene que hacer. O sea, el Estado tiene que, por ejemplo, se le pide que haga un acto público de desagravio a Linda y a su familia, que se incorpore en el currículum educativo una materia para enseñar sobre el tema de violencia basada en género. Ahí hay una serie de peticiones que Linda, por supuesto, conoce mejor que yo y las puede señalar, pero hay una serie de compromisos, de demandas que le hace la Corte al Estado venezolano que no ha hecho, que además no son tampoco, si te pones a ver, no son complicadas. Si de verdad el Estado venezolano estuviera comprometido con la materia con la temática de la violencia basada en género. Eso es lo que demuestra cómo esto no es una prioridad, lo que decía al principio, esto no es una prioridad, no hay voluntad política, no lo hacen porque no quieren. Porque realmente cumplir con la sentencia es lo que deberían estar haciendo en este minuto y no lo están haciendo. Porque además esto sería una acción ejemplificante para demostrar el compromiso con la temática, que además abriría la puerta para otras cosas más específicas, el tema de asignación de recursos, de políticas, etcétera. No se está haciendo. No hay nada allí. ¿Qué otras peticiones recuerdas que haya hecho la Corte Interamericana al Estado venezolano? La publicación de estadísticas, que por supuesto beneficia no solamente a Linda Loaiza, sino son políticas públicas, o sea, realmente son unas 23 ítems que la Corte Interamericana sentenció, que benefician por supuesto a las mujeres venezolanas. ¿Tú qué cambio propondrías? ¿Una ley? ¿Que haya más mujeres en el Estado venezolano? Porque a mí una de las cosas que me pareció más curiosa es que la jueza la que falló en tu contra fue una jueza, fue una mujer. O sea, que pareciera que el machismo está instaurado incluso en la mujer venezolana. No voy a generalizar la mujer como... Pero eso me llamó mucho la atención. ¿Qué crees que hace falta, no? Bueno, falta la voluntad realmente en cumplir. Si tan solo se cumpliera la norma que actualmente tenemos, a la cual funciona a motu propio porque ni siquiera tiene un reglamento
que también es uno de los ítems que la sentencia ordena al Estado venezolano, que se cree el reglamento para esta norma. Ya tiene 2 reformas y ha funcionado durante todo este tiempo sin ese reglamento y funciona, bueno, como viene, vamos viendo, pero Claro. realmente no hay garantía de ese acceso a los derechos o el acceso a la justicia oportuna, tal como lo establece la norma internacional y la Constitución. Pero son muchas las cosas que hay que deconstruir, y en relación al tema de que si el machismo está instaurado en las mujeres, bueno, probablemente en mi caso hubo un sinfín de personas que actuaron favorablemente hacia el agresor y no garantizando la justicia, pero que esos son los modelos que debemos de alguna manera derribar a fin de que las futuras generaciones puedan alcanzar una atención oportuna, un acceso oportuno a la justicia cuando sea necesario que acudan a estos sistemas. Para ir terminando, Luisa, Linda, ¿por qué deberían leer el libro las personas que están escuchando? Yo creo que el libro es una fotografía de una Venezuela que existía hace 20 años, pero que lamentablemente sigue existiendo. O sea, el caso de Linda conjuga una serie de vicios que tiene la sociedad venezolana, que van más allá del acto de violencia como tal. O sea, la historia de Linda, o sea, yo no puedo decir, no pudiera afirmar que la razón por la que fue tan crudo todo lo que pasó se debe solamente a esas circunstancias. Por supuesto que ahí está el papel principal del agresor, pero todo lo que lo envolvió, toda esa conchupancia, toda esa complicidad, el machismo, el sexismo, el clasismo, todo eso hablan mucho de lo que era Venezuela hace 20 años y de lo que Venezuela estaba a punto de empezar a convertirse, porque a través de ese caso, del caso de Linda, podemos ver la transformación que sufrió el sistema de justicia para peor, ¿no? En ese momento estaba empezando apenas, y el caso de Linda es como emblemático también para ver eso, pero también vemos cómo hay cosas que se siguen sosteniendo, a pesar de que tenemos, bueno, 20 años o más con el chavismo en el poder. O sea, hay cosas que se siguen, que vienen de antes, que no son exclusivas de estos últimos 20 años, que se siguen repitiendo, cosas que no se han revisado. Entonces es para entender también lo que somos como Venezuela, y para también servir como un documento de memoria histórica de lo que, bueno, Linda siempre lo dice, de lo que no debe ser. Es un testimonio que tiene que servir como guía para no repetir los mismos errores y para reflexionarnos y entendernos como sociedad. Sobre todo en el tratamiento que damos y en el lugar que las mujeres y las niñas tenemos en la sociedad venezolana y el trato que se nos da. La memoria como guía, me gusta esa, como para darnos sentido. Linda, ¿por qué deberían leer el libro? Bueno, el libro Doble Crimen debería leerlo y está hecho para cualquier persona de la sociedad pueda leer y pueda entender lo que ocurrió hace más de 20 años a una mujer que antes ocurría, que sigue ocurriendo, pero que debemos frenar este tipo de delitos que se cometen. Revela además la impunidad, la corrupción de un sistema que debemos contribuir a desconstruirlo, pues. No podemos seguir actuando, dejando que este sistema nos consuma, que va más allá de exigir nuestros derechos. Debemos exigir nuestros derechos
como ciudadanos para obtener justicia. Double Crimen es eso, un modelo de lo que no debe ocurrir a las mujeres, a las niñas en Venezuela y en el mundo. Gracias, Linda Loaiza, Luisa Kieslinger, por estar acá con nosotros en Contra el Olvido. Gracias a ti. A ti. Listo.